Acaba de decir hace un momento que el estudio de la doctrina del hombre es una de las enormes necesidades de aquel que quiere estudiar la Escritura. Sabéis bien que hay 9 grandes doctrinas fundamentales de las que no se puede claudicar. Podemos tener a veces opciones interpretativas en otros aspectos de la Escritura. Unos opinan de una forma, otros opinan de otra, pero no se relaciona esa interpretación con doctrina fundamental. Hablamos de doctrinas fundamentales, aquellas cuya razón de ser evidencian un futuro de importancia para el hombre, como es su salvación o su perdición. Cuando hablamos de salvación, tenemos que entender muy claramente también lo que es el hombre, cómo funciona el hombre y qué tiene que hacer el hombre para ser salvo. De manera que la doctrina de la antropología, una palabra muy rara, pero que significa precisamente la doctrina del hombre, es de enorme importancia en la Biblia, y tan importante es que comienza ya en el libro de Génesis, en el capítulo 1 y 2, y sigue en el capítulo 3. El desarrollo de este tema es muy complejo. Hay cosas muy complejas en antropología, como en todas las doctrinas bíblicas. El desarrollo lo vamos a realizar tomando como base las 4 divisiones o los 4 temas esenciales de la doctrina del hombre, de la antropología. Primeramente vamos a considerar el origen del hombre. En segundo lugar, la naturaleza esencial del hombre, es decir, por qué el hombre es, cómo es, cuáles son los elementos que integran su propia naturaleza, y ahí entraremos también de forma muy especial a dedicarle un poco de tiempo, más tiempo, a la parte espiritual del hombre. Luego veremos el estado original del hombre, es decir, cómo el hombre salió de las manos de Dios, la cuestión de la inocencia del hombre sin pecado, la cuestión del libre albedrío, el asunto sobre la personalidad, y también las cualidades morales del primer ser creado por Dios, en cuanto a estado original perfecto, sin pecado. Tendremos que ver luego, en cuarto lugar, la caída del hombre, y ver qué cosa afecta o de qué manera afectó el pecado al hombre, y cómo el pecado se ha incorporado en la propia naturaleza del hombre, y cómo, por razón de esa incorporación del pecado en la naturaleza del hombre, el hombre es lo que es decir, un ser caído, y un ser, decían en el título del seminario, grandeza y miseria del hombre. Efectivamente, el hombre, queridos hermanos, es muy grande. En primer lugar, porque fue un ser creado por Dios mediante un consenso divino. No solamente obedece a un plan de creación, sino a un plan de deliberación de Dios. Dios deliberó, las personas divinas deliberaron para la creación del hombre. Al mismo tiempo tiene una enorme importancia el hombre, porque sabéis bien que una naturaleza humana es naturaleza de Dios. Jesucristo el Señor es Dios eterno, tiene una naturaleza divina que le corresponde por ser Dios, pero tiene una naturaleza humana que asumió en el tiempo histórico de los hombres, de manera que es Dios hombre, y esto tiene una enorme importancia. Entender al hombre a través de Jesús también es una de las grandes necesidades del estudio de la antropología bíblica. Por otro lado, esta grandeza del hombre tiene que ver o contrasta con su profunda miseria. El hombre es un ser caído, por tanto un ser limitado e incapaz absolutamente por sí mismo de salir de esa situación. Necesita el recurso de la gracia de Dios en salvación para abandonar su estado de pecador, caído y perdido eternamente, sin esperanza y sin Dios en el mundo, para ser trasladado por la acción de Dios a una situación de bendición en el reino de su amado Hijo. Todo esto tiene que ver con la doctrina del hombre. Digo esto a modo de introducción para que veamos la importancia grande que el creyente debe prestar a esta que es una de las doctrinas fundamentales de la Escritura. Ahora, vamos a comenzar a estudiar hoy, a considerar. Yo no voy a descubriros nada nuevo. Vosotros sois personas que conocéis bien la Biblia, que habéis leído la Biblia, estudiado la Biblia. Por tanto, lo único que vamos a hacer es recordar.
El apóstol Pablo, cuando explicaba doctrina y escribía sus cartas, le decía a los creyentes: a mí no me cuesta repetiros ¿qué? Las mismas cosas, y para vosotros son seguras. Cuando tú lees un pasaje de la Biblia la primera vez, descubres 4 cosas en él, la segunda 6, la tercera 8, y a medida que pasa el tiempo vas descubriendo en el mismo pasaje riqueza tras riqueza. Así ocurre también con la doctrina del hombre. Vamos a comenzar abriendo la palabra del Señor, y vamos a leer, y pido la colaboración de todos los presentes para hacer más participativo el estudio, Génesis capítulo 1, versículos 26 al 31. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 31. No sé si yo decía de hacerlo más participativo, pero el problema está en que hay que grabar y entonces voy a tener yo que leer los versículos. Pero seguidme por favor en la lectura, capítulo 1, versículos 26, Génesis 1, 26. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando se inicia el estudio de la doctrina del hombre, tenemos que tener un enorme cuidado, sobre todo los creyentes, en no irnos a extremos. Todo extremo es malo. Hay personas que creen que el estudio bíblico de la doctrina del hombre permite al hombre ser ya un psicólogo. ¿Entendéis lo que quiero decir? Por ejemplo, hay algunos extremistas que, haciendo un énfasis desbordante en la doctrina bíblica como única revelación de Dios, y efectivamente es la única revelación de Dios, creen que la Biblia es un libro de psicología, y llegan a afirmar cosas tan extrañas, tan absurdas, como que, por ejemplo, ningún psicólogo y ningún psiquiatra es una persona digna de ser considerado un buen creyente, porque consideran que esas ciencias humanas son contrarias a la revelación bíblica. Pues están muy equivocados. Otros afirman que el hombre, el creyente, no puede caer en una depresión, y que el que tiene una depresión no es un buen creyente. Y hay centenares de personas con problemas depresivos que sienten la frustración tremenda de estos enseñadores y se consideran poco menos que personas que no han creído en Cristo. No es así. La Biblia no es un libro de ciencia. La Biblia es un libro de teología. Es decir, en la Biblia se revela Dios al hombre para que el hombre conozca a Dios. E indudablemente Dios hace una serie de revelaciones que solamente Él podría hacer en relación, por ejemplo, con el hombre, que forman parte esencial, la base esencial de la psicología humana, pero que para entender el hombre en toda la dimensión, aparte de lo que la Biblia dice, y como aporte, como colaboración a la enseñanza de la Biblia, como complemento a la verdad que la Biblia enseña, debemos acudir a otras ciencias. Por ejemplo, aquí el texto bíblico dice que Dios creó al hombre. Muy bien. ¿Cuánto sé yo de anatomía humana mediante este versículo? Nada. Lo único que sí sé es que la anatomía descansa en un acto creador de Dios. Ahora, para conocer el funcionamiento del hombre y admirar la tremenda maquinaria que Dios realizó, digo esto con mucho respeto, maquinaria, llamar a un hombre máquina es una cosa un poco especial, pero la tremenda organización que Dios realizó, debo acudir a un médico. Y me siento y escucho un discurso de un médico sobre el funcionamiento del cuerpo humano y al final digo: ¡qué grande eres, Señor! ¿Qué hizo la medicina? Complementó, abrió un panorama directo que aclara, que expande el versículo del Génesis. La geografía, otras muchas cosas vienen a complementar la Escritura. Ahora, nunca olvidemos que aunque la Biblia no es un libro de ciencia, la ciencia no puede contradecir la Biblia.
Cuando la ciencia entra en conflicto con la Biblia, ¿qué tiene que prevalecer? La verdad bíblica. Y la Biblia nunca entra en conflicto con la ciencia porque no se mete en la ciencia de los hombres. Cuando dice una verdad científica procede de Dios, es palabra inspirada de Dios. Ahora, el relato de la creación es sumamente interesante. La creación del primer hombre es un relato que rompe la dinámica de la enseñanza en cuanto a creación del libro de Génesis. Notaréis que en el libro de Génesis, en el capítulo 1, la creación se produce en razón de la voz autoritaria de la soberanía de Dios. Dios había planificado la creación y la ejecución de ese programa de Dios se lleva a cabo, se efectúa mediante una orden, un mandamiento del soberano. Leéis en el libro de Génesis que dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Produjo la tierra hierba verde. Los que estudiáis la doctrina trinitaria entendéis rápidamente que en este aspecto creacional, como la creación es el resultado del propósito divino y Dios existe en tres personas eternamente, cada una de ellas toma una parte activa en lo que tiene que ver con la creación. Es decir, contraer a la existencia aquello que no existía. Tengamos también en cuenta, cuando hablamos de esto, que cuando la Biblia dice que Dios hizo las cosas hizo lo que se ve de lo que no se veía, no está diciendo que había algo invisible y que de ese algo invisible vino a la existencia lo visible. No, quiere decir que no había nada y de pronto vino a la existencia aquello que hoy vemos por autoridad y por voluntad soberana de Dios. Cuando en el libro de Génesis leemos, dijo Dios, sea, esa voz de autoridad corresponde a la segunda persona de la deidad. ¿Por qué? Porque el verbo de Dios expresa con toda la autoridad de Dios aquello que corresponde al pensamiento divino. Juan capítulo 1, versículo 1, leemos estas palabras, en el principio era el verbo. Por tanto, todo cuanto Dios expresa, se expresa por medio del verbo, y el verbo dice, sea la luz. Y la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo, como agente poderoso de la deidad. Ojo, es una persona divina. Cuando yo digo en este sentido de creación agente de la deidad, no estoy diciendo que es una fuerza de Dios, sino que es una persona divina que con el poder de Dios ejecuta lo que la primera persona planifica, lo que la segunda persona expresa y lo que la tercera persona hace realidad. Por eso en el libro de Génesis se nos dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Es muy interesante esa referencia porque habla de cobijar. Es como si estuviese cobijando la creación para que se produjese la vida y el orden cósmico que hay. Ahora, frente a la forma de crear, de pronto aparece la creación del hombre. Y en esta creación del hombre se produce una deliberación trinitaria. Cualquier lector del Antiguo Testamento anterior a la era cristiana, al tiempo cristiano y a la revelación del Nuevo, no podría descubrir aquí la Trinidad. La descubrimos nosotros, porque tenemos la revelación complementaria. Pero indudablemente en el sentido trinitario se ve en el texto el cambio de expresión. Entonces dijo Dios, hagamos, plural. Es Dios que entra en deliberación para la creación del hombre. Y en este sentido, el Padre expresa la idea, lo expresa en el Hijo y lo ama en el Espíritu. Quiero decir con esto que las tres personas divinas actúan para llevar a la realidad, para hacer salir de la acción creadora un personaje en el que Dios tiene deleite personal y le ama entrañablemente. Aquí tenemos el hombre. Las tres personas divinas actúan conjuntamente en la creación del hombre. Nos dice el texto bíblico que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dos asuntos sumamente interesantes. Imagen tiene que ver esencialmente con la capacidad moral. Dios es un ser moral. El hombre creado a imagen de Dios
es un ser moral. Esta palabra imagen, lo veremos, creo que está un poco más adelante en las notas, esta palabra imagen tiene que ver con la idea de escultura. De manera que cuando vosotros veis un monumento en vuestra ciudad, ahí en el parque arriba tenéis uno muy importante, pues ahí tenéis en una figura la representación de la imagen de un determinado personaje. Dios es esencialmente un ser moral. El hombre, por tanto, es un ser moral porque ha sido hecho a imagen de Dios. Luego está la semejanza. Y la semejanza tiene que ver específicamente o esencialmente, entre otras cosas, pero principalmente, en el ejercicio de autoridad. El hombre es capaz de ejercer autoridad. Miremos un texto de Isaías capítulo 14 y versículo 14. No es doctrina del hombre ese texto, simplemente lo cito como referencia a semejanza. Isaías capítulo 14, versículo 14, es el pasaje, uno de los dos pasajes del Antiguo Testamento que enseñan la caída de Satanás. 14, 14. Dice así: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Satanás, sabéis bien, nunca dijo seré igual a Dios. No puede ser omnipotente, ni omnisciente, ni omnipresente. Lo que Satanás quería era ser semejante a Dios, ¿sabéis para qué? Para ejercer autoridad. Él tenía un propósito y un proyecto de tener un trono y ejercer autoridad al margen de Dios. Por eso dice el texto, seré semejante al Altísimo. En este sentido, la parte inmaterial del hombre le va a capacitar, primeramente para ser conforme a su imagen, en segundo para ser conforme a su semejanza. De otra forma, lo voy a decir con palabras muy sencillas y muy claras. El hombre es creado como una copia del carácter moral de Dios. Y algunas cualidades del hombre solamente pueden ser entendidas si entendemos el carácter moral de Dios. Ahora, la semejanza nunca equivale a igualdad. Por ejemplo, miremos el término semejanza en el libro de Génesis, capítulo 5 y versículo 3. Y vivió Adán 130 años. Unos cuantos años, Y a los 130 años engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Era Set Adán? No, pero era semejante a Adán y conforme a la imagen de Adán. Como quiera que Adán llevaba la imagen de Dios en sí, significa que esta imagen de Dios, en cuanto a la parte espiritual del hombre, se transmite también. Dios se la comunicó al hombre y toda la descendencia de los hombres llevamos en nosotros la imagen y semejanza de Dios. Ahora, la parte material del hombre, vamos a entrar en algo más, algo menos intenso que esto, que es la parte inmaterial. Vamos a notar la acción creadora de Dios en cuanto a la parte material del hombre. Capítulo 2 de Génesis, versículo 7. Sí, hay un versículo, por ejemplo, hay muchos, pero uno de ellos es: sed santos porque yo soy santo. Y aquí tenemos el mismo condicionante, la moral de Dios. Dios desea que su criatura ejerza la misma cuestión o se identifique con esto. Es muy interesante notar que eso se lleva a unas consecuencias tremendas en el Nuevo Testamento. Bueno, hago un paréntesis aquí. Cualquiera que quiera preguntar, a medida que vamos desarrollando, hágalo, por favor, No se queden con preguntas pendientes en el estudio. Estamos en un estudio comunitario, de manera que preguntemos. Esto decía que esa consecuencia se lleva al límite absoluto en la vida del creyente cuando Juan dice en su epístola: conforme Él es, así somos nosotros en este mundo. De manera que aquí tenemos una cuestión muy importante, porque tiene que ver con y lo veremos uno de estos días, Dios mediante, tiene que ver con la relación paterno-filial. Es decir, Dios como Padre del creyente tiene que producir en el creyente la imagen moral, el carácter suyo, si realmente el creyente ha nacido de nuevo. ¿Está? Muy bien.
Entonces tenemos argumentos bíblicos que sustentan la idea de imagen y la idea de semejanza. Ahora, la parte material del hombre en la creación, capítulo 2 y versículo 7. Entonces Jehová Dios, mirad en esos 2 capítulos de Génesis, cuando encontréis ahí en vuestra Biblia Jehová Dios, sabéis que en hebreo está Yahweh Elohim. Es decir, el Señor creador, el soberano, el que actúa sin rendir cuentas a nadie. Aquí está el nombre Jehová Dios. Jehová Dios entonces formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. El hombre fue formado por la acción inmediata de Dios. En el momento en que Dios dijo, hagamos al hombre, Dios se pone a actuar. La enorme diferencia que hay entre Dios y nosotros es que nosotros a veces tenemos buenos propósitos, pero no los ejecutamos. Pero cuando Dios dice hagamos, inmediatamente se pone en marcha para llevar a cabo eso. Y el Señor Dios lo primero que hace es observar su creación. No hace falta crear nada nuevo para la parte material del hombre, porque es suficiente lo que ya ha sido creado. Notaréis que de la misma manera que Dios no crea a una mujer de nada que no había creado en cuanto a humanidad, porque fue sacada del varón, de la misma manera, la parte orgánica, la parte física del hombre está ya, los elementos que la constituyen están ya en la creación. Por tanto, el Señor Dios lo único que hace es recolectar, acopiar esos elementos. No dejemos volar demasiado la imaginación para pensar, como a veces pensamos, que el Señor Dios hizo un muñeco de barro con la forma de un hombre y no necesitó eso. Simplemente dice la Biblia que la parte física del hombre, la parte material del hombre, está constituida por elementos que están en la creación, literalmente en el polvo de la tierra o en la creación de la tierra. Hay los científicos que saben mucho de esto, yo no sé nada de eso. Los científicos que saben mucho de eso dicen que el hombre tiene aproximadamente 16 elementos de la tierra en su constitución y que eso forma un 6% de todo nuestro cuerpo. Y el 94% restante está formado por agua y gases. Pero esto es así. Entonces, todo cuanto nosotros somos en cuanto a parte material está contenido en el planeta Tierra, creación de Dios. Eso es lo que yo quería decir. Ahora, por eso, cuando el hombre muere, ¿qué pasa con su parte material? ¿Regresa a dónde? ¿A dónde fue tomado? Retrocede. Lo que ocurre es que la parte material, al separarse del espíritu, automáticamente no puede continuar con la misma vida y retorna a donde fue tomado, al polvo de la tierra. Ahora ya tenemos elementos materiales, pero elementos que no tienen vida en sí, ¿verdad? Por ejemplo, el azufre y otras muchas cosas no tienen vida en sí mismo. Si vais, aquí tenéis un sitio muy cercano a vosotros donde hay mucho azufre. Estoy refiriéndome a una de vuestras grandes bellezas, que es Puente Inca. Bueno, ahí podéis meter una bota en el agua, la sacáis al cabo de un tiempo, está amarilla, llena de azufre. ¿Tiene vida eso? No, señor. Es un elemento más de la naturaleza, pero no tiene vida. Cuando el Señor Dios tiene en su presencia los elementos que Él ha decidido que constituyan la parte material del hombre, va a comunicarle vida. La vida se la comunica Dios al hombre. La vida es, por tanto, potestativa de Dios. Y notaréis que dice en el versículo 7 que entonces Dios sopló en su nariz aliento de vida. Sorprendente es que esta palabra vida, singular en castellano, es vidas, plural en hebreo. Quiere decir, por tanto, que el Señor Dios alentó en aquel conjunto de elementos inanimados, alentó dos aspectos de la vida que sólo Él puede dar. Por un lado, alienta la vida biológica, que hace que aquello que no tiene vida tome vida y pueda relacionarse y funcionar
con vitalidad aquí en la tierra, vida biológica. Por eso se habla de que el hombre es un ánima viviente. En segundo lugar, le comunica vida espiritual, porque cuando estudiemos la parte inmaterial del hombre notaréis que el espíritu es el elemento más elevado de la parte inmaterial y le permite al hombre, a diferencia del resto de los animales, relacionarse ¿con quién? Con Dios. Aquí tenemos, por tanto, una situación muy especial. La parte material no puede separarse de la parte espiritual a no ser que se produzca un estado de muerte física. Ahora llegamos a un convencimiento o a un conocimiento muy importante. ¿Qué es la muerte en la Biblia? Bueno, vosotros sabéis bien que si leéis un diccionario y leéis la definición de muerte, vais a encontrar más o menos algo parecido a esto. Muerte es la cesación o el cese de la existencia. Esto es para la filosofía, pero para la Biblia no. La muerte física del hombre es cuando de esa parte orgánica se separa la parte inmaterial. ¿Y se produce qué? La muerte. Por eso la muerte, cuando se trata en la Biblia, siempre se enfatiza de este modo. Por ejemplo, cuando el Señor muere en la cruz del Calvario y da su vida, dice el texto bíblico que habiendo dado el Espíritu, murió. Expiró. ¿Por qué? Porque se separó de su parte orgánica, de su cuerpo orgánico, la parte espiritual. Y la Biblia dice que el espíritu vuela ¿a quién? A Dios que lo dio. Y la parte orgánica, sin ese espíritu, muerta, regresa al polvo de donde fue tomado. Esta separación de la parte orgánica, física, y de la parte inmaterial, espiritual, para el creyente le produce una enorme bendición, porque el espíritu que vuela a Dios significa que el creyente que muere pasa a estar presente con Cristo, dice Pablo, lo cual es muchísimo mejor. Bueno, ya tenemos por tanto una maravilla de la creación de Dios. Dios tomó elementos del polvo de la tierra, sopló, insufló en él aliento de vida y ese hombre vino a la existencia de la vida. Se produce, por tanto, dos conceptos teológicos aquí. Surgen de aquí dos grandes conceptos teológicos: hombre interior y hombre exterior. ¿Qué es el hombre exterior? Pues es lo que nosotros vemos. El apóstol Juan, por ejemplo, suele utilizar una palabra en sus escritos, carne. Y aquel verbo fue hecho carne. Y cuando vieron a Cristo, ¿qué vieron? En el hombre exterior, en la naturaleza externa, en la parte física del hombre, adivinaron que aquel que se movía era un hombre como otro cualquiera. Y recordáis que cuando Jesús pregunta a los discípulos, a ver, ¿quién dicen las gentes que soy yo? ¿Qué le respondieron? Literalmente un hombre, un gran profeta, un gran maestro. Algunos pensaban que era Juan, que se había levantado de los muertos, pero ¿qué veían en la parte exterior? Un hombre. Ahora, hay una parte interior, la parte espiritual, de la que Pablo menciona y habla mucho de ella. Por ejemplo, segunda carta a Corintios, capítulo 4 y versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, nuestra carne, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Aquí tenemos las dos grandes divisiones del hombre en cuanto a su creación: la parte material y la parte inmaterial. Voy a resumir este primer asunto diciendo simplemente que la Biblia afirma que el hombre es una creación de Dios. ¿Está claro? Es una creación muy especial, pero es una creación de Dios. Ahora, hay un concepto bíblico que también tenemos que tener claro, que es el término Adán. Adán, hombre, puede referirse al elemento de la especie, varón, o puede referirse a la generalidad de la especie, hombre. Cuando nosotros estamos hablando en un diálogo decimos, sí, porque los hombres, y no estamos refiriéndonos específicamente a los varones,
Los hombres no pueden vivir fuera de la tierra. Las mujeres tampoco, ¿verdad que no? No, naturalmente que no. Luego esa palabra hombres puede abarcar una generalidad, pero podemos referirnos al hombre varón. Y también decimos, bueno, los hombres suelen usar el pelo corto, las mujeres el pelo un poco más largo, a veces al revés. Pero esto es cuestión de moda y de tiempo. Pero indudablemente, hombre, Adán se refiere generalmente a estos dos aspectos en el libro de Génesis. Tenemos que distinguirlos tremendamente. Lo veremos también, Dios mediante, si no es hoy, será mañana o pasado mañana. El asunto es que cuando Dios proyecta la humanidad, el hombre, como habitante de la tierra, como ser en el cual Él va a delegar gobierno y autoridad, lo proyecta en dos elementos: el varón y la mujer. El libro de Génesis en el principio nos habla de cómo viene a la existencia el primer elemento de la raza humana, que es el varón. Dios creó al varón. Alguien dirá, ¿y por qué no creó antes a la mujer? Bueno, tendríamos que preguntárselo a Él. Lo único que dice Cristo es, sí, Padre, porque a ti te agradó. La Biblia, la historia de la humanidad comienza por la creación del hombre. En ese sentido, además de la creación, el origen de la carne humana, es también el origen del varón como primer elemento de la raza humana. Pero inmediatamente que Dios observa a ese hombre funcionando, descubre que el propósito de él, creacional en relación con los hombres, es bueno en gran manera. Notáis que cuando Dios me gusta mucho decirlo así, cuando Dios se asoma al balcón de su gloria a ver lo que hizo, ¿qué dice Dios? Vio Dios lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Ya está. Luego, la humanidad, en el pensamiento de Dios, varón y hembra, la extensión de la raza conforme al programa de Dios no estaba completa. No es que fuese malo el varón, es que no estaba completa la situación, por tanto había que avanzar un paso más en la creación de la mujer. Y la creación de la mujer la tenéis en el capítulo 2 y versículo 18. Leemos este texto, dice así: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios decide crear la mujer. Ahora, mis queridos hermanos, aquí hay un concepto teológico de enorme importancia en relación con la mujer. Ayuda idónea. No la criada de la casa, sino la ayuda idónea para el varón. ¿Qué es esto? Literalmente la expresión hebrea que se traduce como ayuda idónea significa alguien con quien dialogar. Ahí tenéis al hombre. El hombre es perfecto, tiene comunión con Dios, dialoga con Dios, pero tiene que ejercer autoridad en la tierra. Tiene que ejercer dominio sobre la creación. Y los actos del hombre deben ser sopesados y contrastados. Le falta un elemento. Y dice, yo le voy a dar una ayuda idónea. Es decir, lo voy a decir con otras palabras para que lo entendamos bien. A este hombre le falta un tú con quien dialogue. El hombre no podía hablar con los animales del campo, ¿o podía? Bueno, podía hablar, pero los animales no le iban a responder, ni iban a entenderle. Simplemente les puso nombre porque Él es el Señor aquí en la tierra y Él gobierna en la creación por delegación divina. Ahora, esta ayuda idónea tiene que ver, fijaros bien, por favor, con el ejercicio de autoridad. ¿Por qué? Porque el ejercicio de autoridad que Dios establece para el hombre no se le da al varón solo, sino a los dos. Leemos capítulo 1 y versículo 28. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos. Ahora mirad la autoridad. Llenad la tierra y sojuzgadla, plural, y señore a, plural, sobre los peces de la tierra, etcétera, etcétera. De manera que el ejercicio de autoridad no le fue dado al hombre solo. Le fue dado al hombre y a la mujer. Una cosa es ejercicio de autoridad, otra cosa es subordinación u orden establecido para el funcionamiento de la creación. Muy distinto una cosa de la otra. En el orden de funcionalidad,
Dios lo establece de esta manera: Dios, Cristo, hombre, mujer. Y Satanás quiso dar vuelta al proyecto de Dios, lo veremos en la caída, de modo que fuese mujer, hombre, Cristo, Dios. Pero como Cristo, Dios, ya estarían marginados a causa del pecado, ¿quién quedaría? Satanás, mujer y hombre. Le habría dado completamente la vuelta al programa de Dios, y Dios tuvo que intervenir, porque el soberano no puede ver truncado su programa y su propósito. Por esto también en la carta a los Corintios el apóstol Pablo habla de la aceptación voluntaria por parte de la mujer y por supuesto por parte del hombre del orden establecido por Dios. Ambos, hombre y mujer, administran la creación de Dios. Ahora observad un momento el proceso de creación de la mujer. Capítulo 2, versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas. Hebreo dice uno de sus huesos. Un hueso. Indudablemente la tradición de todos los rabinos tiene que ver con una costilla. Y probablemente sea así. Pero a la literalidad no dice exactamente una costilla. Pero esto es así. Tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Ahora una pregunta que surge al lector de la Biblia: ¿por qué lo hizo dormir? ¿Fue una anestesia médica para un acto quirúrgico que Dios está realizando o no? Es que le iba a doler a Adán tanto que le sacaran un hueso que lo que había que hacer era dormirlo. ¿Creéis que es así? El dolor es la manifestación, una de las manifestaciones del pecado. Y notaréis que en el cielo dice: no hay dolor, no hay llanto, no hay clamor, no hay dolor. Por tanto, no había dolor en esa acción. Lo que está haciendo aquí el relato bíblico es manifestando un tremendo simbolismo. En todo esto hay un enorme simbolismo. Dios hace dormir a Adán para que él descubra al final del proceso creacional la admirable belleza de la mujer que Dios como Padre le va a entregar a él. De manera que, Adán, estate tranquilo, duerme un ratito, que voy a presentarte aquello que te falta a ti, la ayuda idónea, el complemento para ti. Este hueso, de esta carne, de esta parte orgánica del hombre, Dios crea a la mujer. ¿Por qué no creó la mujer del polvo de la tierra? A ver, ¿qué os parece? Venga. Bueno, quiere decir que como la carne humana ya estaba creada, no podemos volver a crear lo que ya está creado. Simplemente el poder de Dios va a hacer una cosa: multiplicar lo que él había creado. De manera que toma de la carne del hombre para crear la mujer. ¿Sabéis que los hebreos, que conocen muy profundamente el origen de las palabras hebreas, los eruditos hebreos, hablan de que este verbo crear ahí significa literalmente construir? De manera que Dios construyó de una base la mujer para presentársela al hombre. Ahora, esto también tiene otra cuestión interesante, y es que la mujer fue tomada del lado del hombre, y aquí hay un gran simbolismo. Primero, está tomada del lado del hombre para que el hombre la considere igual a él. Y Pedro dice: maridos, amad a vuestras mujeres y considerarlas como coherederas ¿de qué? De la gracia de la vida. Considérala como igual. Segundo, fue tomada del costado del hombre para que el hombre aprenda a amarla. Cuando tú llevas un niño, o un amigo, o tu novia, o tu mujer, si estás muy enamorado de ella, por la calle, sueles hacer ¿qué cosa con ella? Echarle un brazo por encima, para que entiendas que la mujer debe ser amada. Claro, Dios pudo haber sacado eso de la cabeza del hombre. ¿Sabes lo que pasaría? Pues que posiblemente la mujer mandase en el hombre. O la pudo sacar de los pies del hombre. ¿Sabes qué pasaría? Que el hombre pisaría a la mujer. No, está a su nivel para que el hombre entienda que aquello es el regalo más admirable que Dios le ha dado. Porque él estaba incompleto y Dios le proporcionó ¿qué cosa? La ayuda idónea. Espero que esta noche cada uno de los maridos ame un poquito más a su mujer.
Pero no solamente la ame teóricamente. No, por favor, díselo. De alguna manera, demuéstrale que realmente has entendido que tu mujer, tu esposa, es lo más importante en tu vida. Es tu complemento, tu ayuda idónea. Sin ella, no serías lo que tú eres. Bueno, algunos me dirán, bueno, es que tú no conoces a mi mujer. Pues. Inclusive así. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Adán? Mirad qué bien entiende Adán lo que Dios hace. Versículo 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona. ¿Por qué? Porque del varón fue tomada. La impresión que le causó a Adán cuando despertó del sueño y vio a Eva allí adelante fue de tal dimensión que él dice, esto sí que es complemento a mi necesidad, porque es de mi misma razón de ser, de mi propia naturaleza, carne de mi carne y hueso de mis huesos. Ahora, la imagen y semejanza de Dios se completa. Capítulo 1, versículo 27. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Qué más dice? Varón y hembra los creó. ¿Veis cómo ahora está completo el programa de Dios en la creación? No solamente hay que crear un varón, sino que hay que crear un varón y una mujer para dar origen a la raza humana y al desarrollo de la misma. 2 minutos más y vamos a descansar. Aquí aparece en relación con esto la institución del matrimonio, versículo 24. Por tanto, a consecuencia de esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. El programa de Dios para el matrimonio no incluía el divorcio ni nada de esto cuando fue creado el hombre. ¿Cómo era el hombre cuando fue creado por Dios? Santo. No había ningún tipo de pecado. Las calamidades del pecado traerán muy malas consecuencias en la vida del hombre. Lo veremos Dios mediante en su momento oportuno. Ahora, notad 5 cosas en relación con el matrimonio, y termino ahí. Primeramente, hay una relación exclusiva. El hombre y su mujer. No es un hombre con 5 mujeres, ni una mujer con 5 hombres. Es un hombre y una mujer. En segundo lugar, hay una relación reconocida. Dejará una situación familiar anterior y se unirá a su mujer. Todo el mundo entiende visiblemente, reconoce visiblemente que aquel es una nueva relación. Tercero, una relación de entrega. ¿Dejará el hombre a quién? Yo tengo un problema serio en este versículo, ¿sabéis? Porque casi siempre los hombres echamos la culpa de todo cuanto nos pasa, que la mujer no ha sido capaz de dejar a su madre, y tenemos siempre el problema de la suegra, ¿verdad? Bueno, pues aquí es al revés. Resulta que es el hombre el que no se separa de su mamá. Y dice el texto bíblico que el hombre dejará a su padre y a su madre, ¿para qué? Sobre todo cuando es un hijo, en Galicia, en España decimos muy enmadrado. No siempre es capaz de cortar la relación con su mamá, de manera que en el hogar vive el marido, la esposa, y siempre detrás la sombra de su madre. Aquí está la relación. Dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Cuarta relación permanente. Serán una sola carne. Y esa relación comprende también la parte de relación íntima, sexual, entre el hombre casado y su mujer. Y por último, una relación de afecto, nunca de dominio. Dejará, se unirá a su mujer, serán los dos una sola carne. Por tanto, la humanidad es varón y hembra. Muy bien, descansamos no sé cuánto tiempo, 5 o 10 minutos, y seguiremos luego.